Vamos a empezar. Hoy el primer seminario ya sé, creo que es el primero en mucho tiempo que no es en línea únicamente. Y bueno, ya es el primero del año, obviamente. Estamos empezando el año, estamos todavía un poco dormidos, pero para eso viene Mariana Haber a despertarnos. Mariana estudió su doctorado, pues no la conocen, estudió aquí, con Axel de la Matorra, y después se fue a hacer postdocs ahí en Polonia, en el Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences. Voy a hablar de velocidades peculiares en el régimen no lineal. O sea, muchas gracias, María. No, gracias Alejandro y Mariana, sobre todo por abrir este espacio para que pudiera presentar el trabajo reciente que he hecho desde que me gradué y haciendo memoria. La última vez que estuve aquí fue justamente mi defensa de grado en el 2019. Entonces, pues es mucha emoción volver a estar en este salón, en este auditorio y todo lo demás. Como decía Alejandro, después de defender mi título aquí en el Instituto de Física de la UNAM, me fui a Polonia. Estuve un tiempo con un grupo en la Universidad Nicolás Copérnico y ahí tuve la ventaja de poder colaborar con un estudiante muy brillante, con quien saqué un trabajo, igual que con Octavio y gente de astronomía, de red cósmica y cómo impacta las propiedades de las galaxias. Entonces, de eso voy a hablar en la primera mitad de la charla. Él acaba de graduarse hace poquitos meses. Y ahora estoy en el Centro de Física Teórica, en el grupo de Cosmología Computacional, en la Academia Polaca de las Ciencias, trabajando en otro tipo de asuntos que tienen más que ver con dinámica de velocidades y otros temas que ya hablaré. Y continuando un poquito del trabajo que yo empecé aquí en la UNAM acerca de cómo pensar en modelos alternativos al paradigma lambda-CDM, una de esas líneas me ha llevado a trabajar con una tesista de maestría que está empezando, en el cual también voy a hablar quizás solamente un par de diapositivas acerca de qué podemos hacer en cuestión de las tensiones cosmológicas que hoy en día todo el mundo habla de ello, ¿no? Antes de que se me olvide, a lo mejor alguien en la audiencia, en línea o después está interesado en algo que se llama el universo local. Esas son escalas mucho más pequeñas, quizá para una audiencia cosmológica es algo que no escuchamos a menudo, pero soy parte de una colaboración que se llama CLUS, en la cual uno trata de simular el universo local, la Vía Láctea y nuestro vecindario cósmico, porque es el universo al cual tenemos mejores mediciones. Y entonces es como en donde podemos probar modelos de materia oscura y una serie de cosas. Y hay una colaboración muy activa que hace este tipo de simulaciones, se llaman restringidas o constreñidas. Y la siguiente reunión de la colaboración la organizamos en Varsovia, así es que si a alguien le interesa presentar remotamente o lo que sea, con todo el gusto nos pongo en contacto. O enviar a algún estudiante, podemos gestionar cosas. Pero por eso estaba esto aquí. Bueno, un poco tratando de resumir la experiencia que tuve en mi tiempo en la UNAM, me dediqué mucho a tratar de testear modelos alternativos a la constante cosmológica con el enfoque de explorar qué puede ser la causante de la expansión acelerada. Hay muchas maneras de tratar de poner a prueba lambda CDM por muchas razones, pero yo me enfoqué nada más en tratar de entender si no es una constante cosmológica, qué cosa puede ser, ¿no? Y no solo qué cosa puede ser, sino las observaciones que opinan de estos modelos alternativos, cuáles son más competitivos y por diferentes razones me enfoqué, sobre todo con Axel, en evaluar modelos que estuvieran inspirados en física de partículas a nivel de fondo, después a nivel de perturbaciones, con simulaciones cosmológicas, a nivel perturbativo. También, ¿qué pasa si gravedad, como nos dice GR, no es la teoría de gravedad a toda escala, ¿no? Podemos testear alternativas, sí, son más complicadas, entonces, bueno, ahí hay otro tipo de retos que enfrentar.
Y recientemente en otro trabajo con colaboradores de México, propusimos alguna manera de unificar estas dos descripciones. Quiere decir, la expansión de fondo que pueden predecir modelos que son inspirados en física de partículas tiene una fenomenología bien particular. También la fenomenología de modelos inspirados en gravedad unificada se puede modelar. Lo podemos hacer con una única ecuación, sí, con ciertas limitaciones, y lo importante es que esta única ecuación puede reproducir la fenomenología que esperamos de estas dos modificaciones. Entonces es como tratando de amarrar los cabos para entender de qué manera podemos probar estas alternativas. Pero eso fue más o menos lo que hice en mi tiempo pasado y sobre todo de estudiante de doctorado. Y esto no funciona. Tengo que hacer me voy a quedar acá mejor. Bueno, como les decía, esto es casi como un movimiento lateral, yo creo, a mi trayectoria de estudiante de doctorado. Hay tensiones quizá para quienes, a lo mejor ya todo el mundo sabe de esto y no los voy a aburrir. Hay tensiones en la cosmología, que quiere decir que dependiendo de qué tipo de observación usemos para derivar los valores de los mismos parámetros cosmológicos, no empatan. En particular, cuando se comparan observaciones que vienen del universo temprano, y las mejores observaciones de ese momento del universo son de temperatura con satélites como Planck, y mediciones que vienen del universo tardío. Y cuando se comparan algunos parámetros, estadísticamente no son consistentes. Hay una serie de trabajos tratando de resolver esto. Y una de las maneras de hacerlo es proponer que pues, no es lambda CDM, hay algo de más. Usualmente lo que ocurre es que cuando uno arregla una de las tensiones cosmológicas suele empeorar la otra. Por ejemplo, podemos empatar el valor de la constante de Hubble a costa de empeorar la tensión en la cantidad de materia o de clustering, o al revés. En este trabajo, así, todavía estamos en proceso de publicación, ha sido largo, hay una propuesta reciente en la que dejamos variar de manera dinámica la ecuación de estado de la materia oscura. Fenomenológicamente, esto no es un modelo de partículas, no estamos proponiendo una temperatura o algo específico para este candidato, solo de fenomenología. Se pueden conectar de manera natural la tensión en Hubble y en sigma 8 o la cantidad de clustering que hay de materia. Y con una sola modificación ambas se resuelven, aunque eso no implica que haya una explicación de fondo a qué es este tipo de materia, eso todavía está por explorarse. Y dado que es muy sensible estarle cambiando la ecuación de estado a la materia oscura, porque está muy bien probada, tenemos una gran cantidad de observaciones que dependen de que se comporte como un fluido sin presión. Hay muchas cosas que explorar. Y Magdalena, una estudiante de la Universidad de Cracovia, está haciendo su tesis en eso, entonces vamos a ver qué podemos sacar, hasta qué nivel ese modelo puede funcionar. Pero bueno, eso es solo un poco para ver cómo no solo se puede cambiar la fenomenología de la energía oscura, pero también de la materia oscura, por diferentes motivaciones. Y ahora sí, la primera mitad de la charla que puse en mi abstract tiene que ver con otro proyecto que hice en colaboración con gente de la UNAM, pero también con un estudiante de Toru, Marius Pepper, en el cual quisimos estudiar la conexión entre las propiedades de galaxias dependiendo de dónde están. ¿Dónde están? Puede ser en un vacío cósmico, en una región de baja densidad del universo, o en una región muy, muy, muy densa del universo, como en un nodo o en un filamento o en una pared. Y las propiedades de las galaxias dependen del ambiente. Hay una pregunta y se debate mucho en el área, ¿qué tanto depende de eso y qué tanto son procesos internos? Pues nosotros tratamos de estudiar algo a través de simulaciones. Y aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es uno de los resultados de nuestro código de segmentación que fue realizado por Miguel Ángel Aragón, es un profesor de aquí de la UNAM, en el que tomando simulaciones, las simulaciones públicas son Bolshoi, algunos las conocen, pero no importa, son simulaciones de N cuerpos públicas, uno puede reconstruir el campo de densidad y segmentarlo en las zonas vacías
y luego ver cómo esas zonas vacías pueden estar formando una red de filamentos. Casi no se ve en la resolución de este proyector, pero cada una de estas secciones de paredes, por ejemplo, es uno de los límites de estas secciones vacías, y los filamentos y nodos también están conectados de una manera muy consistente. Todo esto es simulaciones. El trabajo de Marius fue poner galaxias en nuestras simulaciones, que es algo que aprendí que es más complicado de lo que yo pensaba. Hay algo que se llaman Halo Merging Trees, que básicamente en una simulación dice, bueno, este halo se creó aquí, este halo está acá, cómo se van uniendo hasta tener la estructura que vemos hoy día. Y poblando estos Merging Trees, uno es capaz de poner gas y unas recetas astrofísicas y decir, bueno, aquí vas a tener, como nosotros al final, 8 millones de galaxias de varios tipos, ¿no? Nuestra pregunta era ver cómo las propiedades de estas galaxias cambiaban dependiendo de dónde están. Están en un elemento vacío, están en un bol, en una pared. Y dependiendo del tiempo, lo vemos con más detalle. Había otra pregunta importante que no había sido tan estudiada en la literatura y entonces por eso quisimos aprovechar los códigos que tenemos que nos permiten hacer esta pregunta, y es, esta estructura, la red cósmica, que es esta distribución espacial de materia a gran escala que se forma de esta manera, tiene diferentes propiedades dependiendo de qué escala se vea. Entonces, en nuestras simulaciones nos propusimos ver esta estructura, por ejemplo, a escalas que fueran grandes, en este sentido, quitando toda la estructura que fuera más pequeña a 4 megaparsecs. El tamaño del filtro no importa mucho. En esta rebanada de densidad no hay ninguna estructura formada que sea más chiquita de 4 megaparsecs. En esta no hay ninguna estructura presente que sea más pequeña de 2 megaparsecs, pero todas las demás están presentes. Y este es el campo original con la resolución original de la simulación. Eso es importante decirlo, porque usualmente si uno toma una simulación y la limpias después o la filtras o la suavizas, se pierden información porque la etapa más no lineal del universo ya las escalas están acopladas. Uno no puede borrar un feature pensando que los demás se van a quedar iguales. El costo o sea, esto lo podemos hacer porque lo podemos hacer desde el principio de nuestras simulaciones. Quizá no es algo que uno haría con cualquier simulación para repetirlo y demás, porque lleva un costo computacional, pero nos permitió estudiar algo interesante, que es, si yo encuentro un void, por ejemplo, aquí, se debería ver en esta pantalla, pero bueno, imagínense que este era uno de los voids. Ahora puedo hacerme la pregunta de decir, bueno, ya cuando veo la resolución original me doy cuenta que está formado de filamentos y voids internos, y una de las preguntas es, ¿cómo cambian las propiedades de galaxias que solamente están en regiones vacías, sin intensidad alrededor, o están realmente en filamentos dentro de una zona de baja densidad? Y esa es una pregunta interesante por razones que tienen que ver con quenching y cómo las galaxias evolucionan, pero que pudimos hacer por los algoritmos desarrollados por Miguel. Uno ya es público y este algoritmo es crucial para poder reproducir campos de densidad a través de la distribución de partículas en una caja de simulaciones que sean limpios y sin ruido. Era un poco lo que decía, es una parte crucial para hacer esa pregunta científica. Usualmente cuando hablo de red cósmica doy una introducción más larga que tiene que ver con hacer cosmología con voids, por ejemplo, es algo que está muy de moda y que se ha trabajado mucho. Conlleva el riesgo de que los resultados dependen fuertemente del algoritmo que uno escoge. Hay muchas maneras de encontrar voids esféricos. En el tensor gravitacional, por ejemplo, de mareas que se puede generar de una simulación, usando un tensor de velocidades, que es topológico, y los resultados dependen del método. Entonces es importante eso tenerlo en mente y decir, voy a escoger el método que se ajuste a la pregunta que quiero contestar. Si gustan hablar más de eso. Oye, yo no te entendí muy bien. O sea, ¿estás diciendo que ese suavizado lo haces antes de en las condiciones iniciales? Y,
o sea, se le hacen las condiciones iniciales y ya evolucionas. Sí. Y por definición, esas como no tienen potencia desde el inicio, nunca aparecen en tu caja final, pero mantienes todo lo demás idéntico. Estas son unos análogos de baja resolución de Bolshoi o Bolshoi. Pero eso, ¿qué ventaja tiene a hacer la simulación y luego hacer el suavizado? Solo que esto es absolutamente limpio. No tienes después que hacer ningún test para ver si sí es cierto que estas de aquí corresponden con las mismas que encontraste acá. Porque son idénticas, porque toda la demás estructura está presente y el match es preciso. Sí, pero hay una reacción de las escalas grandes debido a las escalas pequeñas. Entonces, la simulación que creaste finalmente está desechando esa versión. Es un efecto no lineal, porque en el régimen lineal todos los modos K evolucionan independientemente. Sí. Pero ya cuando estás en el régimen no lineal, exactamente por hay esa acoplamiento razón. entre los modos K. Entonces, los modos K grandes, que son los que te volaste ahí, ¿Sí? esos ya no van a tener un back reaction sobre los modos K. Pero, es exactamente por esa razón que no lo hacemos a posteriori, que es la manera usual de hacerlo. Por ejemplo, hay códigos Nexus, que es otro tipo de código topológico, que lo que hace es suavizar las escalas que no quieres ver, pero ya al final, en el snapshot único, digamos, que tienes. Y es exactamente por lo que tú dices, que sabes que no estás solamente removiendo features del threshold que tú escogiste, porque ya están acoplados con todos. Precisamente por eso, una manera de hacerlo es en las condiciones iniciales, lo cual puede que no sea accesible para cualquier proyecto que me quiera llevar, porque tiene un costo computacional. Las galaxias, por otro lado, fueron heredadas de la simulación Bolshoi completa, con toda la resolución, con los árboles y demás, y entonces ahí sí tuvimos que tener cuidado de ver que fueran compatibles con nuestros análogos de baja. Para detalles, por ejemplo, estos tienen solo 512 partículas en comparación con 2048 de Bolshoi completa, ¿no? Y luego, después de esto, haces población de galaxias. Bueno, aquí está, ¿no? Estas son la posición de cada una de las más o menos 8 millones de galaxias que tuvimos, ¿no? Y los puntitos nada más fueron así diciendo, bueno, son rojas y están en un lugar de alta densidad, son azulitas y cayeron en un píxel que encontramos de baja densidad. Pero estas son heredadas, los datos son públicos, de Bolshoi completo que tiene toda la resolución. Esta segmentación sí la hicimos en un conjunto más limitado porque teníamos ese control de haber quitado algunas escalas, dos de las capas. Está bien. Ahora, creo que por tiempo no voy a explicar. Uno puede estudiar propiedades de halos, de materia oscura, por ejemplo, los perfiles de densidad de los voids, perdón, y eso puede ser importante si no tiene una cosmología distinta, si no tiene un modelo de energía oscura en la simulación, o neutrinos, o alguna otra modificación, puede que el centro de los voids sea más vacío, menos vacío, cómo son, puede cambiar, eso puede ser importante, pero depende del método que escogimos. O estudiar las propiedades de los halos, qué tan rápido giran, qué momento angular tienen, o cómo se distribuye su función de masa, pero no son cosas observables. Ni las halos de materia oscura, ni los espines son algo más difícil de medir, pero se puede. Entonces, lo único que quiero presentar aquí, para más bien ir a la parte observable, es pues, que hay una dependencia del ambiente. Aquí tengo la distribución de halos de materia oscura. Cómo se distribuyen sus tamaños dependiendo cuántos tengo de qué tamaño, ¿no? De qué masas. Más o menos de 10 a la 10 masas solares a 10 a la 15, que ya son tamaño de clusters, cosas muy grandes. Y cómo se distribuyen si esos halos están clasificados como en un void, en una pared, en un filamento o en un no. Y hay una dependencia ambiental, o sea, la mayoría de los halos de masas chiquitas, digamos, son voids,
y la mayoría o la parte que se llama de alta masa está dominada por voids en halos, por halos en paredes. Y esto es algo que tiene que ver con el método. Si quieren lo platicamos a qué se debe exactamente. Pero bueno, entendemos exactamente por qué. Lo que uno esperaría es que esta parte esté dominada por halos en nodos, por ejemplo. Tiene más sentido. ¿Cuántas simulaciones? Esta es una. Y aquí, por ejemplo, el spin, el momento angular que tienen estos halos, también tiene que ver con su posición relativa en la red cósmica. Cómo giran tiene que ver con si están más cerca de un filamento que también tiene momento angular, o si están dentro de un void. Y para decirlo de manera muy rápida, podemos ver que si están en zonas de alta densidad, como nodos, tienen una supresión en su momento angular, lo cual es de esperarse. Y hay realmente muy poquito, pero hay un incremento del momento angular que tienen si están en zonas vacías o de baja densidad. Pero como decía, estas son propiedades que no son observables realmente. Y las que nos interesaba, nada más teníamos acceso a dos en nuestros códigos, son la masa estelar de estas galaxias y sus metalicidades. Hay muchas otras, pero son más difíciles de simular. Y aquí también se puede ver que hay un impacto para las galaxias en cómo tienen estrellas, ¿no? Y tienen básicamente mucha más masa estelar si están en zonas de alta densidad, como los nodos, hasta 50% más, así están en zonas como filamentos, paredes o en los vacíos cósmicos. No para todas las masas, solamente para los halos más chiquitos, abajo de 10 a la 12, más los helados. Y quizá lo que a mí me pareció más interesante es que tienen diferente cantidad de metales, también dependiendo de dónde están. Y aquí sí podemos notar que se diluye más su contenido de metalicidad si están en voids o en filamentos dentro de los voids. Y esto ya se ha explorado en otros equipos, tiene que ver con el efecto de que estas galaxias en el filamento dentro de un void tienen canales conductivos de gas que diluyen su cantidad de metal. Y es algo muy interesante que lo podamos ver en nuestro trabajo, porque nuestras simulaciones no son hidrodinámicas. Las galaxias las pusimos después, a posteriori. Sin embargo, como se tiene esta información de cómo los halos se van construyendo en el tiempo, hay cierta información física aquí. Esa es una potencial línea de investigación que, bueno, ya estamos viendo a ver si podemos sustituir nuestras simulaciones por algo hidrodinámico en donde se simule paso a paso cómo el gas evoluciona, pero es más costoso. Hay mucho trabajo ahí, pero no quiero no hablar de la segunda parte, que tiene quizá que ver más con cosmología, ¿no? Y son las velocidades cósmicas. Entonces, si quieren hablar de red cósmica, lo dejamos para el final. Esta otra línea de trabajo tiene que ver con cómo podemos usar la información contenida. Oye, nada más algo de lo anterior. ¿Sí? O sea, esa una de las últimas gráficas que presentaste, dos diapositivas anteriores, esa, a la izquierda. A mí se me hace muy interesante esa. Y bueno, ahí solo es una simulación, solo es una cosmología fija. Sí. Entonces esto puede cambiar. Totalmente. Mucho, ¿no? O sea, si más materia, se va a tener, de hecho, weights más pequeños, ¿no? Pero lo interesante sería, muy interesante, sí. Por eso neutrinos se va a empezar a difuminar todo. Entonces, claro, me queda la duda, es una sola simulación. Si esto se va a preservar para hagas este mismo juego en 100 simulaciones donde tengan lo mismo, vamos con distintas semillas. O sea, sí la diferencia es pero bueno, ya, nada más quería comentar eso. No, bueno, o sea, originalmente ese trabajo empezó, la idea de hacer algo así empezó desde que estaba con Axel y era, vamos a hacer esto con simulaciones de... Así, todo esto puede ayudarse también a probar cómo esa cosmología alternativa puede o no tener efectos en cómo poblas diferentes ambientes cósmicos. Sí, pero es que tú sabes exactamente lo que hacen. Sí. Los neutrinos hacen más o menos lo que
tú haces cuando es un filtro, borran estructura. Exacto, y justamente por eso puse esta que no había pensado incluir, que tiene que ver con los perfiles de qué tan vacíos son en los centros estos bots. Y eso cambia de la escala de descripción, pero también y esta gráfica, por ejemplo, también está presente en trabajos de gravedad modificada, los trabajos de Marius Cautún y Baudry, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, si tienes un modelo de gravedad distinto, te cambia las fronteras de los voids y cómo son más vacíos en su interior. Y si no tiene modelos, por ejemplo, de oscura dinámica, sabes que pueden que sean más presentes sus efectos en estas zonas de baja densidad que en los nodos y los segmentos. O sea, se puede observar muchas cosas con esta serie de herramientas. Neutrinos es algo, pues sí, que ya he platicado contigo, estamos por allá intentándolo, ¿no? Pero... Sí, hay muchas universidades públicas que van a llegar a... Quijote. Esa es una de las que estamos... Está Flamingo y además, esa es la tierra de Dura, y Volke que estudió ahí, ¿no? Sí. Pues... Y Oliver Newton también fue estudiante de Carlos. Sí, estamos... Sí, es que tienen las de Flamingo, supongo que son las más... las mejores. Yo estoy usando las de Quijote, pero si quiero discutimos para que sea inclusiva la discusión aquí también. Y entonces aquí lo que quería platicar tiene que ver con qué pasa si en lugar de estudiar el campo de densidad, tienes la distribución discreta de partículas o de galaxias en el universo, y asociada a esa distribución discreta existe algo llamado el campo de densidad, que uno puede describir de manera perturbativa, que uno puede estudiar de muchas formas. La red cósmica es una manera de hacerlo. ¿Qué pasa si en vez de eso ponemos nuestra atención en los campos de velocidad? ¿Qué podemos aprender de ello? Lo importante es que podemos obtener información que es complementaria si solo estudiamos la distribución de densidades. Pero que suena más bien como para motivar, sobre todo si hay muchos estudiantes conectados, la idea de que en cosmología tenemos la comprensión de que el universo, en una de las fotos más antiguas, de las etapas más tempranas, era homogéneo, microkelvins, ¿no? La temperatura que podemos ver de cómo los fotones estaban impresos a esa etapa tan temprana es un universo absolutamente homogéneo, solo con lo suficiente para que tengamos las semillitas que nos dieron toda la riqueza y no linealidad de estructuras que vemos hoy día. Y creemos, pues es nuestra comprensión actual del campo, que de aquí para acá todo eso ocurrió solo por inestabilidad. Pero además ya les dije que si usamos mediciones que vienen de esta etapa del universo o de esta etapa del universo, a veces los parámetros no coinciden. Entonces, todavía falta mucha comprensión si es cierto que entendemos esta teoría de gravedad que nos lleva de la primera imagen a la última. Es una de las motivaciones, pero quizás esto es más general. Otra cosa importante es que las posiciones de las galaxias, o las galaxias sabemos que son trazadores sesgados solamente de la materia luminosa, lo que podemos observar. Pero las velocidades peculiares de las galaxias son influenciadas y son ocasionadas por la atracción gravitacional que sufren, y esta es ocasionada por la materia total que hay alrededor de ellas. Por lo tanto, se dice que son menos susceptibles a ser afectadas por sesgos que la posición sobre las galaxias sabemos que tiene, y es algo muy importante. Entonces, por todo eso es importante investigar y tratar de entender los modelos que tenemos para las velocidades de galaxias. Pues me salí. Las velocidades peculiares. Y solamente de manera rápida decir, bueno, esto cómo se mide, quién lo mide, qué están midiendo. Esto es una diapositiva que tomé de una plática en línea. Hay una serie de experimentos y buena parte de la audiencia es parte de esos experimentos que están midiendo censos de velocidades peculiares. ¿Qué son las velocidades peculiares de galaxias? ¿Qué tanto se desvía su velocidad de la que sería predecida por el flujo de Hubble? Este corrimiento al rojo
el que observa uno con la fibra óptica, digamos, con un espectrógrafo. Sabemos que está compuesto del corrimiento del rojo cosmológico, que está asociado a una distancia, y una desviación o un corrimiento del rojo peculiar. Esta es una velocidad peculiar, que es cómo se desvía de ese flujo que solamente está asociado a la velocidad. Esta parte cosmológica se puede medir pues, con diferentes trazadores de distancia, por ejemplo, planos fundamentales, ecuaciones de Curie-Fisher. Hay diferentes técnicas astronómicas en las que la gente está midiendo estas velocidades peculiares de cientos de miles de objetos. Está por empezar uno. Bueno, si les interesa saber algunos de estos detalles que podemos platicar, hay mucha información que ya es pública y hay unos que están por comenzar. Eso es quizá lo importante. Y como sabemos, las velocidades están relacionadas con este colapso gravitacional. Por lo tanto, si los podemos determinar, podemos aprender algo acerca de cómo es ese infold gravitacional en el universo. Y la manera en la que actualmente, una de las formas de entenderlo tiene que ver con cuál es la tasa de crecimiento de estructura en el universo como función del tiempo. Y eso se puede parametrizar simplemente diciendo, bueno, pues la cantidad de materia que tengo a un exponente. Y para relatividad general y lambda CDM se sabe muy bien cuál es ese numerito. Por lo tanto, si uno puede medir un número distinto, sabemos que eso es una indicación fuerte de que no es relatividad general la teoría que dicta a qué tasa crece esa estructura. Quizá la forma más común, y ustedes deben conocerla por una serie de cursos y talleres o pláticas, es midiendo lo que se llama los corrimientos en el espacio las distorsiones en el espacio y corrimientos al rojo, o los Roche Space Distortion. Es una manera en la que, por ejemplo, todos estos grupos han puesto esta medición para la tasa de estructura pesada por sigma 8. Pero hay algunos puntos, por ejemplo, que son de un grupo relativamente nuevo, donde son directamente tomadas de estos censos de velocidades espectrales. Y esta gráfica es de un paper, de un PRL del año pasado, creo, en la que básicamente quieren probar qué pasa si esta gama no es 6 onceavos, qué pasa si la dejan libre y la quieren constreñir y ver todo el conjunto de observaciones que hay, pues qué valor favorece. No concluye nada espectacular, no hemos cambiado la cosmología, pero es uno de los intentos que hay por entender el modelo de gravedad usando velocidades. Hay varias estadísticas o avenidas para hacer esto, por ejemplo, correlaciones de funciones de correlación de velocidades, pero de la que yo voy a hablar es algo que se llama la velocidad relativa entre pares, o pairwise velocities, mean pairwise velocities. Y esta estadística básicamente lo que mide, o lo que describe, es la velocidad relativa de pares de galaxias, una con respecto a la otra, a diferentes separaciones. Cómo diferentes galaxias caen una sobre otra, si están a 100 megaparsecs de separación, 50 megaparsecs, 1 megaparsec, a diferentes separaciones. Quizá por ejemplo, ya hayan visto que en el límite lineal esta cantidad se puede escribir muy fácil en términos justamente de esa función de crecimiento y la función de correlación entre los pares. Cómo se correlacionan pares de galaxias, cuál es la tasa de crecimiento, y eso les da una muy buena aproximación para la velocidad relativa de ellas. Quizá les parezca, creo que es pedagógico ver que esta formulación realmente es algo muy conocido de los 70s. Están los artículos de Davis, Peebles, incluso en libros de texto. Se origina de algo llamado la teoría cinética, de Bogolyubov, Born, Grimm, Kirwood e Yvonne. Y por ahí sus nombres son algo así como BBK, griego, no sé. Y esta teoría, este approach, básicamente lo que hace es describir la dinámica de partículas que están aproximadas como un fluido autogravitatorio en un fondo que se expande. Y es una prescripción muy elegante, muy simple, y que podemos usar para estudiar esta componente de velocidades. Como ya les decía, el límite lineal se conoce, y el límite en el que las galaxias están muy juntas, esas velocidades tienden a cero y se conoce como el régimen de clustering estable.
Hay trabajos, por ejemplo, Alejandro y en general Mariana son gente que ha usado este resultado, que justamente describen la velocidad entre pares. En este trabajo creo que usan halos, separados a diferentes escalas, y lo pueden predecir usando algo que es una teoría perturbativa, convolute Lagrangian perturbation. Es una teoría perturbativa que predice este término, y es muy utilizado para describir escalas del orden de decenas o cientos de megaparsecs. Entonces, por eso solamente quería llamar la atención a, funciona bastante bien, escalas de 20 a 120 megaparsecs. Y los autores del trabajo, por razones propias, lo hacen también para probar diferentes modelos de gravedad. La pregunta que yo hago es, ¿podemos tener un modelo que funcione igual de bien, pero a escalas más pequeñas, a separaciones más cortas? Y para eso, la respuesta es sí. Afortunadamente, no sé si es fortuna o no, pero de manera muy apropiada tenemos acceso a las mismas simulaciones que este otro grupo. Entonces podemos comparar nuestros approach uno a uno. Este es el resultado de la evolución del término de velocidades entre pares como función de separación. Y aquí está la escala lineal completa, ¿no? Hasta 140 megaparsecs, que es la escala más grande que estimamos en las cajas. Las cajas, por si les interesan los detalles, son un conjunto de simulaciones que se llaman Elephant. Son cajas de 1 gigaparsec con 1000 partículas, creo más o menos, una resolución en masas de 10 a la 10. Y están hechas ex profeso para probar dos sabores alternativos de gravedad, una que se llama FDR y una que se llama NDGP. Por eso podemos hacer este tipo de pruebas, porque tenemos acceso a estas cajas. Los puntitos que están aquí son tomados directamente de la simulación. Cada puntito es directamente contar en la caja este término de velocidad entre pares, promedio, a diferentes separaciones. Y todas las demás son diferentes modelos o maneras de modelar este término. ¿Qué modelos? Pues el primero que ya habíamos visto antes, por ejemplo, es si el PT, esta teoría da como uno de los resultados este término. Obviamente funciona muy bien en los rangos en los que ya está aprobada, pero después tiene una divergencia, o como lo quieran ustedes ver. No funciona estas escalas, no está hecho para funcionar estas escalas. Hay otras, por ejemplo, usar la aproximación lineal o un ANSAS derivado por Yuskiewicz y Pablo Ferreira en los 90, que funciona relativamente mejor, pero lo que encontramos es que resolver de manera consistente esta ecuación, que básicamente les da la evolución temporal del clustering, y a partir de eso predice el término de velocidades, es suficiente para poder modelar todo el rango dinámico. ¿Qué modelo pone uno aquí? Pues nosotros usamos simplemente la plantilla, que a partir de un espectro de potencias lineal genera la parte no lineal, y esa plantilla está calibrada y se conoce, se llama ALOFIT. Y con esta, lo único que uno tiene que hacer es resolver numéricamente la evolución temporal del cambio. Y pues encontramos un acuerdo. Ahí, es decir, Sí, se pegan mucho. se pega. Es que se está pegando hasta 100, 120, Sí. No, se pega desde mucho antes. ¿Por qué no están tomando en cuenta los términos de serie efectiva? Vete a la diapositiva anterior. Tenías una diapositiva. A ver, ahí, o sea, a 20 ya está pegado. Sí, lo sé. Lo que pasa es que hay unos términos de EFT, de teoría efectiva, que no están tomando en cuenta, yo creo. Bueno, esto lo hice justamente con Georgios, fue a quien le escribí. Pues, bueno, yo soy autor de ese Es exactamente lo que hicimos ahí para o sea, son las mismas simulaciones. Son las mismas simulaciones. O sea, solo siento que me estás dando, o sea, es que en la otra se ve muy mal, sí, el PT. Aquí, si recuerdo,
O sea, ahí se ve que no le estás pegando, Sí, ¿no? pero hasta hasta R igual a 100. Entonces, en la de arriba. Sí, 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 sí. Y no, o sea, desde R igual a 20 ya funciona súper bien. Si quieres lo podemos, sí, puede ser que me hayan hecho falta correcciones para la teoría perturbativa. Sí. Sin embargo, de lo que estoy segura es que no va a ser el que es público. Sí. Para el código para el código de WAN. No, Bueno, no importa. no me acuerdo el nombre del repositorio. Pero lo que creo que estaríamos de acuerdo es el que no vas a tener un buen acuerdo si vas a escalas de 10. Pues no está hecho para eso. No. Entonces, a lo mejor si la línea azul debería... No, la medio sí. Ok, entonces no he engañado a nadie. Un poquito. Con todo el gusto del mundo la revisamos porque a lo mejor sí. Y la cosa interesante es que podemos extender la validez de un modelo teórico que te predice las velocidades entre pares hasta escalas abajo de un megaparsec con 5% de precisión relativa a los errores de una simulación. Entonces ese era un poco el objetivo y ese es un poco el resultado de... ¿Se puede extender? Sí, resolviendo de manera consistente la ecuación que viene de la jerarquía de Bogolivo. Eso es como, si hay una cosa que recuerden al final de esto, que sea esa. Pero como les decía, tenemos accesos bueno, no solo al día de hoy o Redshift 0, tenemos acceso a otras instantáneas de las simulaciones, tenemos los mismos resultados. Pero tal vez la parte jugosa tiene que ver con el hecho de que estas simulaciones, igual que la teoría en la que Alejandro estuvo involucrado, están hechas para probar teorías alternativas de gravedad. Entonces, las siguientes diapositivas tienen que ver con ¿podemos usar ese mismo modelo para teorías que no sean de gravedad como GR? La respuesta es sí. Los puntitos siguen siendo los resultados de las diferentes cajas, que tienen dos sabores. Una se llama FDR, la otra se llama NDP. Y nuestro modelo es capaz de capturar la evolución en el tiempo, Redshift 0, Redshift 3, Redshift 0,5, de este término de velocidades entre pares para estos dos sabores de alternativa de manera bastante buena. Ya el acuerdo ya no es tan bueno como para relatividad general. Ahorita voy a esos detalles, pero solamente antes de decir cuáles son nuestros números de precisión y todo, ¿qué modelo usamos? ¿No? Eso es algo interesante. El primero que quise usar era el mismo, Halofit, pero usando de entrada un espectro de NGCamp que ya tiene en cuenta el hecho de que la gravedad no es GR, sino es R o NG. Y los resultados son suficientemente buenos a pesar de que esta versión de Halofit es la versión que está calibrada para la ACD. Entonces es interesante que es suficiente con usar esta. Halofit no es más que un fitting fórmula que si uno le da de input un power spectrum lineal, te da el no lineal con ciertos términos ahí que tiene. El otro que usamos, no sería un seminario completo explicarlo, pero es uno de los resultados de una estudiante en nuestro grupo, la que básicamente calibró algo que se llama el modelo de halos, es un template teórico que te dice cómo poblar halos para obtener el espectro no lineal y los calibró para estos modelos de gravedad. No puse la referencia, no, sí la puse. Bueno, hay dos modelos para predecir el clustering no lineal, estos sabores de gravedad alternativa que usamos. Y no cambian mucho los resultados de cuáles nosotros usamos. Eso es quizá lo importante recordar. Les decía que en este caso ya los resultados no son igual de buenos que para la simulación anterior, pero sí llegamos a un 5% de precisión dentro de los errores de las simulaciones para pares separados a un megaparsec, que son escalas muy chicas en este contexto, pero solamente para la etapa menos no lineal de las simulaciones, que es el corrimiento del rojo 0.5.
En las anteriores ya no es tan bueno o se alcanza a escalas anteriores. Solo para ser muy francos, ¿no? Oye, perdón, una pregunta, ¿estos son halos o son partículas? Esos son partículas. ¿De dónde viene esa información física? ¿De dónde viene el hecho de que el modelo de gravedad no es GR, sino gravedad modificada? No necesariamente está codificado en el clustering con la función de correlación entre puntos. El efecto importante donde se imprime es en su cambio temporal. La derivada temporal de la función de correlación en el tiempo varía significativamente si es GR o alguna otra modificación. No la función de correlación per se. Pude haber hecho el ratio, no importa. Lo que cambia significativamente es su cambio en el tiempo. Y eso impacta algunas de las características de esta forma, de la velocidad de parejas. Por ejemplo, uno esperaría que el valor medio de estas curvas, el valor mínimo, sea cada vez menos profundo si uno va a tiempos anteriores o rachis más altos, porque la velocidad entre los pares es cada vez menor. O en otras palabras, adquieren mayores velocidades relativas a rachis más cercanos. El hecho de que este valor de aquí sea cada vez menos profundo conforme vamos para atrás en el tiempo es natural y es de esperarse. Lo que es interesante es que este valor cambia significativamente entre modelos de gravedad. Este es el valor mínimo a diferentes valores de los snapshots que tenemos para relatividad general y los otros tipos de gravedad. Y los casos más extremos, que son el caso F5 de FDR o N1 de NDGP, tienen diferencias snapshot a snapshot de varios centésimos de kilómetros por segundo. Entonces hay un impacto, las velocidades entre estos pares son mucho más altas si la gravedad es otra. Creo que es una cosa interesante. No solo eso, sino, como les decía, esto tiene dos límites, el límite lineal y el límite del stable clustering regime, cuando ya están los pares. En otras, quizá lo puedo explicar. Estos pares pueden estar dominados por la expansión de Hubble, están llevados por la expansión del universo, el Hubble Flow, o pueden estar dominadas sus velocidades por el colapso gravitacional de unas sobre las otras. Se llama stable clustering regime. El momento en el que uno pasa de uno a otro régimen, nosotros lo llamamos la escala en la que se cruza este stable clustering, no es más que cuando estoy dominada por este Hubble Flow, esta línea así, la velocidad de Hubble es esta velocidad punteada, o por estas velocidades peculiares. Ese momento también depende de la teoría de gravedad. Y esa es otra, digamos, signature, si uno lo quiere ver, que dice, bueno, GR te predice que ese momento es una escala 4.5 megaparsecs, pero a lo mejor FDR ocurre a otro momento. Y como en estas simulaciones se elejan, quizá alguien en la audiencia lo sepa, pero no todos, tienen la misma expansión de Hubble para todas las cajas. La gente que hizo estas simulaciones dijo, el fondo se expande igual que en GR, en lambda CD. Solo resuelven la dinámica de que es otro modelo de gravedad en la evolución no lineal de los pares. Por esa razón podemos saber que estas diferencias no vienen de que las cajas crecen o se expanden a otra tasa, sino solamente por la parte gravitacional en el clúster. Para terminar, sí. Solo quiero aclarar esto. No alcanzo a ver si estas son barras de error o sí, estas son barras de error de las simulaciones y los puntitos, por ejemplo, serían uno de los modelos. Pues. ¿Y las barras de error están definidas? Las barras de error, en el caso anterior es inmediato, porque solamente son las velocidades que estimas en la caja y pues es nada más encontrar el mínimo. Y a ese bin, donde encontraste que era el mínimo de la curva, ya sabes qué errores tenemos por las 5 cajas. Es una varianza de las 5 realizaciones. Esa es una excelente pregunta, para este cruce en el Stable Clustering Regime, lo que hice fue hacer una cuadratura de los errores en la velocidad, llevármelos a los errores en separaciones.
Hice otras que eran mucho menos conservativas, porque los pines los tengo fijos, ¿no? Sé exactamente qué separaciones tengo en mi catálogo. Y la manera más conservativa que encontré de estimar los errores era usar las incertidumbres en las dispersiones de velocidades y asociárselo a este cruce de escala. Pero es exactamente eso, es tomar el cuadrado de la velocidad y dárselo a este momento, en el momento en el que cruzan. Aquí dicen, por ejemplo, cada una de estas líneas verticales es uno de estos puntos, ¿no? A un snapshot o a otro snapshot. Esto, solo quizá para cerrarlo, es importante decir, bueno, obviamente que tenemos mucha información que extraer de esta estadística de velocidades. El modelo que tengo, que no es una cosa complicada, que viene de física bien conocida y cosmología muy establecida, es suficientemente poderoso para darnos entre 5 y 10% de precisión a separaciones de 300 kiloparsecs, 1 megaparsec, en escalas muy no lineales, y que se dan estas, les llamamos como impresiones o signaturas de que la gravedad es otra. Eso se refleja en cómo se comportan las velocidades relativas entre pares. Pero por un lado, es importante decir que esta velocidad relativa entre pares, incluso de galaxias, no es observable. Uno tiene que encontrar una combinación de lo que se llaman los momentos bajos de la distribución de velocidades que sí se ha observado. Ese es el término de pairwise velocities, pero hay otros términos que se pueden construir que da una cantidad que ya uno puede ir y comparar en un mapa y en un censo de velocidades. Entonces eso es trabajo en desarrollo. Para que no nos deje yo con la idea de que esto que vi ya lo vamos a poder observar en un telescopio. Y la otra cosa es, como bien decía Alejandro, esos son pares de partículas de materia oscura, no son halos aún. Entonces, la siguiente cosa que estamos trabajando es extender el modelo para tomar en cuenta ¿cómo se llama? La muestra de halos y de galaxias, y que el modelo también se extienda para predecir cómo es la velocidad relativa entre trazadores exactos. Esto es, agarré y puse nada más una descripción de varias lineal en escalas en las que no es lineal. Y bueno, obviamente no tengo un buen resultado comparado con la estimación directa en las cajas, pero era solo para mostrar, hay que extender el modelo para tomar el hecho de que lo que vamos a observar en todo caso son galaxias, pares de galaxias. Aunque también es interesante decir que este modelo de Peebles está fundamentalmente basado en la teoría de conservación. Se conservan los pares de partículas. Por lo tanto, la evolución temporal de su función de correlación te predice el término de velocidad relativa entre pares. No es más que una ecuación de conservación de pares. Los halos no, y las galaxias no se conservan. Entonces también hay posiblemente que ajustar por eso. Y eso porque es divertido. Solamente les voy a mostrar que las velocidades entre pares, eso sí son halos. Que estén dentro de un void o en un filamento son distintas. Sus velocidades relativas son distintas. ¿Qué queremos probar con eso? No lo sé, pero creo que es algo interesante de entender. Y si les interesa, lo podemos platicar. Pero bueno, para que haya tiempo de preguntas, aquí lo dejo. Y gracias por haber venido. No tiempo para. No creo que haya quedado así de claro. Bueno, pero si no les hago el comercial de que le echen un ojo a esa página. Es una red muy bonita de mentoría de mujeres académicas para estudiantes de ciencia y la recomiendo ampliamente, por favor, échenle un ojo. Que es una... ¿También los estudiantes hombres pueden ir? Por ahora no, por ahora no. ¿No? Pueden ir, pero la idea de esta fundación es conectar mujeres que estén activas en la ciencia con estudiantes que quieren estudiar ciencia, que son mujeres o grupos menos representados, y hay una situación de mentorías, de acompañamiento, de recursos, que
eso está en discusión todavía, cómo se puede abrir para ser más inclusivos con todas las audiencias. Pero ahorita como está, es para tus estudiantes, excelentes mujeres. ¿A qué nivel es la mentoría? Las mentorías, las tutoras son cualquier mujer que tenga un grado de doctor. Y cualquiera que todavía está en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, son las potenciales tutoradas, ¿no? En la lista de espera, pero no importa porque hay muchísimos recursos en línea que se comparten de todo tipo, ¿no? De síndrome de impostor, de cómo dar una presentación, de cómo escribirle un email a un profesor que está en otro del mundo y pedir ayuda. Nada, es una cosa muy bonita. Por favor, difúndanla, echen un ojo. Es para física. Física, hay sobre todo astrónomos, pero es para toda la ciencia. Yo tengo una pregunta Sí. sobre, nos traes una tabla con los datos públicos. Sí. ¿Puedes comentar más sobre qué es público, qué no, qué hay? Sí, eso me la brinqué un poco. Esa tablita, ajá, tiene que ver con qué censos de velocidades peculiares hay, ¿no? Y la resolución es terrible en ese proyector, Sí. Sí, también. pero vean la grabación de Zoom y ahí les juro que sí se ve. Pero tú lees. Ajá. A ver. Y quizá de los que ya son más conocidos, hay un experimento llamado Six Degree Field, Ajá. que tiene mediciones a escalas muy, muy pequeñitas relativas a nosotros. No me sé las escalas, perdón, en megaparsecs. Si me dices hasta cuándo llegaron, no me acuerdo. Pero sería como que la parte de adentro, Six Degree Field, creo que son desde el 2014 estas mediciones. También existe lo que es el censo o mediciones de velocidades peculiares de SDSS, que es esta rebanada que está por acá, del 2021, ¿no? The Human Velocities SDSS, que puedes conocer súper bien. Ahora, DESI está tomando y es parte de otro censo de velocidades peculiares que obviamente, como saben, va a extender mucho más el alcance, qué tan lejos se están tomando estos datos. Y esto, según yo, ya la descripción está pública. No los datos, obviamente, pero la descripción de este censo ya está. De hecho, este PAI lo presentó Said a nombre de DESI. Entonces, esto es una charla necesariamente de DESI, pero es pública. Si les interesa ver, se los paso, está en YouTube. Esto es DESI y aquí es donde está la descripción de ese survey de velocidades peculiares. Este mismo Said, pero no es el autor principal, Hélène Courtois es la autora principal, presentaron Wallaby. Wallaby está la definición de este censo es pública desde el 2023 y aunque se sobrepone, si se pueden dar cuenta, lo verde casi ni se ve, pareciera que van a mapear cosas que ya están mapeadas. Lo importante de su propuesta de observación es que en lugar de usar plano fundamental para medir, van a usar Tool y Fisher. Entonces son dos técnicas de estimar estas distancias a las galaxias que pueden ayudar mucho para romper sistemáticos o cosas que a lo mejor uno cree que entendió en un tipo de técnica, pero al compararla con otro tipo de técnica, además de que aumenta mucho la cantidad, son 200.000 galaxias las que están planeadas en Wallaby. No sabía que existía, pero ya entré. DESI, bueno, como ya saben, ya está en observaciones, y la que está por comenzar, que básicamente están interesados en mapear el hemisferio sur o partes del cielo que no están sido observadas por estos otros, es 4HS de Formos, de la colaboración Formos. Y esta, en donde está, pues es lo rojo. Es esta parte de acá. Va a empezar, creo, se supone este año. No estoy involucrada de manera muy directa, pero es un survey que está planeado a 5 años, de velocidades peculiares, cubriendo partes del hemisferio que no se han observado con otros telescopios. Y eso es todo lo que puedo decir al respecto de esta gráfica. No sé si hay otras preguntas. Es una pregunta que es como tangencial a lo que presentaste. Pero, Sí. O sea, según recuerdo un poco lo que está en discusión ahorita, no sigo en detalle el proyecto, era, te está dando información que es complementaria de la distorsión de corriente en rojo. Y lo que no se quedaba claro es cómo combinar esas dos observables.
No sé si tengas alguna referencia. Sí, o sea, no lo dije aquí, pero de alguna manera estaba muy enterrado entre las líneas cuando presenté la dispersión de velocidades, la proyección de la dispersión relativa de pares. No estoy diciendo que sea complementario a mediciones de Redshift Space Distortion. Yo lo que creo es que uno puede usar este tipo de modelos para entender mejor los términos que se usan dentro de Redshift Space Distortion, en particular la dispersión. Tengo muchos. Sí, es ese, ¿no? ¿no? Este no es directamente el término que uno pone en el fingers of God para ver las dispersiones de velocidades, pero se puede llegar de aquí a allá. Si uno observa, no es algo que tenga yo hecho aún, pero es un poco la línea esperando construir este modelo. Para responder de manera muy puntual, lo que espero es poder encontrar una mejor predicción para esta cantidad que también entienda cómo se usaría en gravedad modificada, por ejemplo, qué tanto cambia, qué tanto no cambia, qué tanto no importa o sí, que después últimamente uno use en el modelo de Redshift Space Distortions como este. No sé si eso sea algo, bueno, no sé qué tan directo sea. Tomas ese modelo ya es un poquito obsoleto. Ya no se usa. Ese modelo. Pues sí. Pero, por ejemplo, esa sería la manera en la que uno podría decir, bueno, ahora sí ya obtuve una estimación para el crecimiento de estructuras, el F sigma 8, que desde el principio tuvo todos los modelos, ¿no? O sea, el hecho de que es, no sé, FDR o lo que tú quieras, porque ese es el punto, no es difícil construir este modelo y no es dependiente fuertemente de la cosmología, pero eventualmente vas a usar ese modelo para medir F sigma 8. Esa es una manera como muy larga de usar este tipo de modelado para velocidades entre pares, construir la dispersión de velocidades, usarlo en el modelo para Redshift Space Distortions y luego compararlo con la observación. Ve que hay una manera mucho más directa que todavía no me la sé, ¿no? Pero sí, esa era un poco la tirada a largo plazo. Para las simulaciones de networks dice que se obtienen diferentes metalicidades cuando están cerca de los filamentos, ¿no? Sí. Tengo dos o tres preguntas, ¿en serio? ¿Cómo asocia una metalicidad por medio de simulaciones de networks? Bueno, es que eso tiene que ver no con las simulaciones de partículas, sino del modelo, perdón por no mencionarlo, la manera en la que poblamos estas simulaciones con galaxias artificiales se llama SAGE, que es un Semi-Analytic Galaxy Evolution Code, que de alguna manera pone gas en los árboles de halos de toda la simulación y te va poniendo galaxias de diferentes propiedades. Ahí es donde obtienes, que además no es tan trivial. SAGE, por ejemplo, no te da directamente esta cantidad, pero uno puede mapearlo para medir cuál es la cantidad de oxígeno e hidrógeno en las galaxias y se puede comparar. Entonces, es el código de evolución galáctica que usó Marius, el estudiante que ya se graduó. Y entonces, ya entendiendo, y entonces cuando se afectan las velocidades peculiares, al estar cerca de filamentos o así, la evolución de esta aerodinámica encima de la simulación de networks tendrá una mayor o menor formación estelar, y entonces eso afectará la metalicidad. Eso sería, no, yo creo que aquí más bien el efecto tiene que ver, creo que tiene que ver con que una galaxia que está aislada en un vacío cósmico tiene acceso a un diferente flujo de gas de su vecindario que cambia estas fracciones de metales en su ambiente. Es distinta que esa galaxia, por ejemplo, sea un filamento, que es un lugar que está súper conectado, donde pasan muchas cosas, ¿no? La pregunta que hicimos con estas simulaciones que preparamos es, ¿cómo cambia una galaxia que está aislada en un ambiente de baja densidad, pero que todavía tiene vasos interconectores y filamentos? Y la respuesta es, se diluye aún más su metalicidad comparada con la muestra total de galaxias de la caja. ¿Se diluye su metalicidad a pesar de estar en la presencia de filamentos? Se diluye aún más por los filamentos y eso, no tenemos ni la resolución ni las herramientas de formación galáctica para verlo en detalle.
Lo que quisiéramos hacer ahora es tomar simulaciones hidrodinámicas donde sí se modela de manera consistente paso a paso esta evolución del gas. O sea, me parece extraño, pero también tiene sentido por lo que dices, por la comunicación, porque, Sí. o sea, la formación estelar en filamentos es más intensa, ¿no? Sí. Pero también la extracción de los metales en las explosiones de supernovas, me imagino que se dará por esos. O sea, tienes como que filamentos. 10% más materia estelar en los filamentos y el incremento de metalicidades. Algo que falta aquí, pero fue por cosa de código que, bueno, en fin, son las edades, ¿no? Las edades de las galaxias también cambian, pero no se los puedo presentar todavía. Ya. Ya, bueno, y mi tercera pregunta era si iba teniendo sentido lo que iba preguntando, si la propia metalicidad podría ser como una predicción distinta de distintos tipos de gravedad, justamente al tener la influencia de los distintos evoluciones en la formación estelar alrededor de filamentos, ¿no? Eso no lo había pensado, pero la respuesta sería, tendría que tener las simulaciones para poder probarlo, ¿no? Pero no, hasta donde sé, solo hay unas que salió el año pasado que son simulaciones hidrodinámicas para FDR con César. Bao Yuli y alguien hicieron, que hay que ver cómo son, ¿no? Pero a la fecha no hay simulaciones hidrodinámicas en gravedad cuantificada hasta el año pasado. Vamos a ver. Sí, sí. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, Andrea. No, perfecto.